Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a esperar unos minutitos a que se vayan conectando las personas. Y hoy vamos a hablar de la adicción al sufrimiento. Hola, buenas tardes. Hace creo 2 semanas hablé de las emociones y voy a hacer un pequeño recordatorio. Si queréis profundizar más en ese directo hay más contenido, pero está todo relacionado. Entonces voy a hacer un pequeño repaso de las diferentes emociones, ¿no? Tenemos las emociones del momento presente. Hola Teresa, Tere. Tenemos las emociones que podemos tener en el momento presente, cuando una situación presente desencadena en nosotros unas emociones. El presente puede ser el presente inmediato, puede ser por la mañana, puede ser hace 2 días, puede ser una emoción, hola Edu, una emoción que estoy sosteniendo en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Una decepción amorosa, aunque es una emoción del presente. Cuando se pasa por la decepción amorosa, esas emociones se sostienen en el tiempo. Pero esas emociones, si se va haciendo un trabajo con todo eso, se irán transformando. Buenas tardes a todos. Hola Silvina, qué bien que estéis todos por aquí. Así que estas son las emociones del momento presente. Ahora voy a hablar de las emociones, cuando utilizamos las emociones porque hemos aprendido, es decir, quiero que entendáis que en todos estos directos no hay ninguna intención ni de juzgar a nadie ni de culpar a nadie. Todo el mundo hace las cosas como puede, pero para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, las emociones que muchas veces utilizamos para conseguir unos beneficios son emociones que pasaron antes y todavía estoy utilizando eso que pasó antes en este momento presente. Puede ser emociones que utilizo para sentirme débil, es decir, para utilizar el papel de víctima. La culpa de que yo esté triste es tuya, la culpa de que yo me enfade es tuya, y tú tienes la culpa de todo. Yo soy la víctima, yo soy la que estoy sufriendo por tu culpa. Entonces, aquí este tema es muy delicado, porque claro, cuando yo digo estas palabras, muchas personas se pueden sentir identificadas de que en realidad están viviendo situaciones en las que les pasan la responsabilidad de su salud emocional, su tristeza, su alegría, su paz, y esto es un peso y una carga muy fuerte, es decir, es un sentimiento de culpa, y la persona que lo hace no se da cuenta, porque esto es muy importante, no se da cuenta, es su manera de funcionar, evidentemente es errónea y no es sana ni para ella ni para los demás, pero estas personas utilizan un chantaje emocional para conseguir unos beneficios. Que ya después esto que acabo de explicar lo ligaremos cuando hablaremos de la adicción al sufrimiento. Bien, entonces estaban las emociones que heredamos también emociones de nuestro sistema familiar que no han estado resueltas. Esto haré un directo específico para hablar de las emociones heredadas de nuestro sistema. Heredamos culpa de nuestro sistema, heredamos enfado hacia el otro género, los hombres hacia las mujeres hacia los hombres, heredamos dolor y sufrimiento. Y todas estas emociones heredadas, creo que a nadie le gusta heredar esto, ¿no? Nos gusta heredar las cosas bonitas de nuestros ancestros, todos sus logros y todos sus recursos que desarrollaron a lo largo de su vida y de su historia. Pero heredar lo que no está resuelto al final pasa a ser una carga, porque tú no puedes resolver algo que pasó en tus ancestros. Entonces, hoy que vamos a hablar de la adicción a las emociones, ¿por qué digo la palabra adicción? Porque el ser humano es adicto. Todas las adicciones, ya sea la adicción al alcohol, a las drogas, la adicción emocional, la dependencia emocional,
todas tienen más o menos el mismo recorrido. Y también somos adictos al sufrimiento. Ya decía Buda que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa que el sufrimiento es opcional? Para que el sufrimiento sea opcional, yo tengo que poder elegir. Pero cuando yo soy adicto al sufrimiento, el poder de elegir no es que no lo tenga, es que no lo sé utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque para poder elegir necesito trabajar unas áreas del cerebro, que después hablaré, trabajar las áreas frontales, la corteza prefrontal, es la que tiene la capacidad de elegir. Cuando yo soy adicta al sufrimiento, yo estoy en supervivencia, y en supervivencia yo no tengo capacidad de elegir. Soy una autómata, funciono desde el automatismo. Entonces, el sufrimiento incluye diferentes emociones: el miedo, la angustia, la ansiedad, la culpa y el dolor. El dolor es una mezcla de muchas emociones. Me duele, cuando la persona dice me duele, me se rompió el corazón, el dolor es la agrupación de muchas emociones. La persona no puede ponerle nombre, me duele, es desgarrador. Entonces el dolor es la suma de muchas emociones. Entonces, el sufrimiento lleva angustia, miedo, ansiedad y culpa. Fijaros que siempre explico que es muy importante identificar las emociones. Si no las identifico, no puedo transformarlas. La angustia es un miedo también. Y es un miedo al futuro. No sé qué pasará. Y no sé qué pasará, no puedo controlar lo que pasará, no sé cómo acabará esta historia, no sé si lo voy a conseguir, no sé si algún día esto se resolverá, no sé cómo, no sé si mi hijo al final conseguirá, yo qué sé, la beca, no sé si mi madre conseguirá. Esta incertidumbre que el ser humano debe aprender a sostener, si no aprende a sostenerla, le angustia. Y la angustia es un miedo al futuro. ¿Por qué? Porque eso desarrolla unas actitudes, actitud de control. Para no sentir la angustia tengo que controlar el futuro. Y nadie ha podido todavía controlar el futuro, aunque mi ego me hace estar en este automatismo de control en el futuro. ¿Para qué? Para poder tener un segundo de tranquilidad o de paz. Y la ansiedad, que también es un miedo que ya sé lo que va a pasar. Por ejemplo, sé que voy a ir al dentista y sé que me va a hacer daño. Es un miedo, pero que ya sé lo que me va a pasar. Sé que voy a ir a comer a casa de mis padres y sé que habrá bronca. Así que ya es un miedo a lo que ya sé que va a pasar, ya lo conozco. Y como ya lo conozco, ya sé por lo que voy a pasar, y por eso por lo que voy a pasar me da ansiedad, que es miedo. ¿Sí? Vale. Las crisis de ansiedad son crisis de miedo mezcladas con una necesidad de que alguien me saque de este estado ya. Y como nadie me saca de este estado ya, y todas las sensaciones corporales que yo tengo cuando tengo miedo, que hemos dicho que el miedo y la angustia y la ansiedad son miedo, mi cuerpo tiene síntomas físicos. Se me seca la boca, siento hormigueo en las manos. ¿Por qué? Porque estas emociones generan unos neurotransmisores y unas hormonas, que después hablaremos de que nuestro organismo se ha quedado adicto a estas emociones, que son a estos neurotransmisores, que son la adrenalina, la noradrenalina y a veces también endorfinas. El cortisol, por supuesto, está desbordado. Entonces, mi cuerpo
crea esta adicción porque las emociones del miedo, la angustia y la ansiedad a nivel físico segregan estas sustancias químicas que acabo de decir, y estas sustancias hacen unos efectos a nivel fisiológico, que es vasoconstricción arterial. Por lo tanto, la persona cuando tiene una crisis de ansiedad se le duermen las manos. ¿Por qué? Porque esta adrenalina a nivel arteriolar lo que hace es vasoconstricción y la sangre no llega con tanta fluidez. Esta sensación a la persona que ya tiene mucho miedo le asusta, y al asustarme tengo más miedo. Cuanto más miedo tengo, más empiezo a temblar. Toda la cascada de síntomas físicos que despierta una crisis de ansiedad es producida porque el miedo alimenta más miedo, tengo más miedo de los síntomas, estos síntomas me dan miedo, quiero que desaparezcan ya, no desaparecen, alguien tiene que resolverme esto inmediatamente porque a mí me está asustando muchísimo, y es cuando a las personas a veces les tienen que dar un diazepam o algo porque dicen, tuve una crisis de ansiedad, ¿no? Es decir, entre el miedo y el miedo alimentó más miedo, mi cuerpo físico, mi fisiología responde a las emociones, estas sensaciones que me da este miedo me hace tener más miedo porque no lo puedo controlar, no puedo controlar las sensaciones físicas que está haciendo mi cuerpo, tampoco las entiendo, y este miedo despierta un pánico, que es cuando el miedo es superior. Así que nuestro amigo miedo genera unas sustancias que son adictivas y me ponen en supervivencia. En esta vida hay personas que sobreviven siempre, hay personas que aprenden a vivir y hay personas que disfrutan de vivir. Las personas que sobreviven están en modo supervivencia. Cuando estoy en supervivencia, mi mente no puede elegir, tiene siempre que correr e ir deprisa, ¿no? Entonces, la supervivencia no es el estado natural que quiere el cuerpo para nosotros. La supervivencia está en nosotros para que se active en casos de supervivencia, no para vivir siempre desde la supervivencia. Y las personas que se dicen a ellas mismas, yo soy sufridora, están en estado de sufrimiento. ¿Qué significa estado de sufrimiento? Es un estado. El cuerpo tiene que estar en un estado de normalidad y desde ahí sentir un sentimiento. Pero el cuerpo, su estado natural es el de la normalidad. Cuando yo estoy en estado de sufrimiento es que estoy sufriendo constantemente y mi cuerpo ha identificado como normal el estado de sufrimiento. Son las personas que dicen yo siempre sufro, yo soy sufridora, yo siempre estoy sufriendo. Y el sufrimiento también tiene una trampa y una mala prensa, y es que muchas veces la carta de ser sufridora tiene buena prensa, parece que los que sufren mucho son más buenos que los que no sufrimos tanto, y esto no es así, pero socialmente hemos dado el lenguaje de es que yo soy sufridora como si me pusiera una medalla, y en realidad el sufrir es morir cada día. La persona que es sufridora es una muerte lenta, poco a poco, ¿sí? Porque esa persona está constantemente en un estado de miedo, de angustia, de ansiedad y de culpa. Y su cuerpo ha normalizado esto. Para su cuerpo esto es normal. Y no es normal, pero para su cuerpo lo es, porque no conoce otras sensaciones, o si las conocía, las ha olvidado. Muchas veces heredamos esta capacidad, que la gente cree que es maravillosa, de sufrir, porque mamá ya era muy sufridora, y entonces como mamá ya era muy sufridora, o papá era muy sufridor, yo aprendí a ser muy sufridora. Ya os digo que esto tiene es un arma de doble filo, ¿sí? Entonces también aprendemos a ser sufridores porque nuestros padres no nos han enseñado
otra cosa, porque ellos no sabían hacer otra cosa, sufrir. Bien. Entonces, la persona sufridora, he dicho que desarrolla la actitud de control para tener un poco de paz. Y es cuando muchas personas, por favor, cuando llegues, llámame. Cuando dime esto, que si no yo estoy sufriendo. Esto es una trampa. ¿Por qué? Porque nadie hace esto con mala intención. Ya he dicho al principio que no se trata ni de juzgar ni de culpar a nadie. Se trata de entendernos, vernos identificados y saber que esto tiene solución. No es una solución fácil. No es una solución fácil. Requiere, para mí, de terapia de balance polar y de un buen acompañamiento. Pero esto no se soluciona hablando y teniendo conversaciones. No, esto se soluciona con un buen trabajo interior. Pero tiene solución. Entonces, si yo soy una persona sufridora, te diré, para que yo esté tranquila, tú tienes que hacer esto, tienes que llamarme, tienes que contestarme, porque si no, yo sufro y me monto películas. Tú eres el responsable de que si no haces todo lo que yo necesito para estar tranquila, tú no estás empatizando con mi sufrimiento. Y entonces el culpable eres tú, porque tú no has hecho todo lo que yo necesito que tú hagas para que yo pueda estar un momento tranquila, un poco tranquila. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la otra persona que recibe esto, la otra persona que recibe esto, si no obedece las órdenes de mamá, porque todo esto se genera en el hogar, de mamá o de papá, empieza a sentir la culpa de que si yo no obedezco, no estoy haciendo las cosas bien, estoy generando sufrimiento en un otro y yo soy la responsable de que el otro esté sufriendo. Todo esto es un desorden ya generado en el inicio de mi vida y que yo he ido sosteniendo y que al final he normalizado como una manera de vivir. Ya sabéis que en la mayoría de los directos siempre digo que cada uno es responsable de sus emociones, cada uno es responsable de su felicidad, pero no todo el mundo crece con la libertad de que mamá y papá asumen la responsabilidad de sus emociones. Muchas personas han crecido con el chantaje emocional, con la culpa del estado emocional de papá y mamá. Entonces, muchas veces este estado emocional ya estaba en casa, ya papá o mamá eran sufridores. Entonces, no, es que la abuela también era muy sufridora, siempre sufría por todos. Y yo, pues mi madre es sufridora, yo soy sufridora y todo el mundo está sufriendo, como si el sufrimiento fuera normal. Pero ahora vamos a ver más trampas de esto. Estas personas que pasan la responsabilidad de su paz o de su momento de tranquilidad a un otro, es como si yo te diera el mando a distancia a ti de mi estado emocional. ¿Cómo puede tener otra persona el mando a distancia de mi equilibrio emocional? Tengo que tener yo el mando a distancia de mi equilibrio emocional. Entonces, si yo no he tenido nunca el mando de mi estado emocional, no sé dirigir el mando, no sé dónde están los botones del mando, ¿no? Y te digo, a ver, házmelo tú eres el que me tienes que dar la tranquilidad, tú eres el que me tienes que hacer que esté contenta, tú eres el que tienes tú. ¿No? Entonces imagínate el peso que recibe la otra persona. Y todo esto está muy normalizado. Entonces, volvemos a la frase que decía Buda, ¿no? El dolor es inevitable, porque es inevitable cuando hay, por ejemplo, rupturas amorosas, fases de duelo,
una ruptura es un duelo también, una ruptura amorosa, una separación, las muertes. Eso es dolor y este dolor es inevitable y es un dolor desgarrador. Y ese dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, mantenerme en el sufrimiento, esto es opcional. ¿Por qué es opcional? Decía Buda. Porque para salir del sufrimiento yo tendré que aprender lo que nunca he aprendido. Imaginaros que aquí hay alguien que me esté escuchando y diga, yo soy así, yo soy muy sufridora y bueno, yo le diría, si tú quieres aprender alemán, yo te enseño alemán, pero ni tú has aprendido alemán, ni en tu familia se ha aprendido alemán. Entonces no te pienses que aprender alemán será una clase y ya sabrás alemán. Entonces el cuerpo ha normalizado un estado que no es normal. Y aquí viene la madre del cordero, y es que encuentra placer en este estado. El dolor y el placer del sufrimiento es lo único que reconoce ese cerebro. No reconoce la capacidad de disfrutar y la capacidad de vivir, solo conoce sobrevivir. Y la línea de asociar el sentirme mal a un estado que me da placer, que ya lo he normalizado, esto imaginaros el error que hay ahí, ¿no? En nuestro disco duro. Así que, no sé, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estoy explicando? Bien, pues así voy a continuar. Entonces, nos volvemos adictos a ese estado. ¿Por qué me vuelvo adicto a ese estado? Porque no conozco otro. No conozco el estado de tranquilidad. No he permanecido ni 3 horas en un estado de tranquilidad real, porque dormir no se considera tranquilidad, se considera dormir. La tranquilidad es paz. Estas personas nunca tienen paz. Y hoy, por ejemplo, me decía una señora que está en estado de sufrimiento, ¿no? Cuando uno es tan duro vivir así, porque esto acaba generando un bucle, ¿no? Como la rueda del hámster, acaba generando un bucle que la persona, para escapar de ese estado al que ella ha llegado, porque aquí no se llega de hoy para mañana, es decir, no es que un día me levante y estoy en estado de sufrimiento, esto es gota a gota, día a día, paso a paso, que llego ahí, ¿vale? Durante este proceso he tenido muchas señales de que no voy bien y hay muchas oportunidades, muchos terapeutas que pueden ayudar a las personas a salir de estos estados, pero como lo he normalizado y hay una parte de mí que ya se siente a gusto siendo la sufridora y todo el mundo de mi entorno ya sabe que yo soy la sufridora, y una parte de mí que quiere quedarse así. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces hay que respetar, ¿no? Hay que respetar que alguien no quiera hacer el proceso necesario para aprender un idioma diferente, aprender a vivir, aprender a disfrutar de vivir. Porque claro, es que digo que es aprender, hay que aprender. No pasa de manera automática, de manera automática solo pasa lo que está viviendo ahora. Lo demás hay que aprenderlo. Entonces, esto pasa con el sufrimiento. Es que me preocupo por los demás, es que siempre sufro por todos, es que me preocupo pues porque quiero que todos estén bien, porque quiero que les vayan las cosas bien, porque yo quiero que todos estén bien, y ves, ellos están todos bien, yo estoy bien. Esta frase la habréis escuchado muchísimas veces, pero esto es una fantasía de un niño. Un adulto no puede estar pensando así. Nadie quiere que pasen cosas, yo tampoco. Me gustaría que a todos los que estáis aquí, a todo el mundo, nunca le pasara nada. Me gustaría que a mi hija no tuviera que pasar nunca por situaciones emocionales difíciles. Pero esto es infantil. Lo que yo tengo que hacer es darle todos los recursos, porque lo que sí sé es que a mi hija le van a pasar cosas como me han pasado a mí, como te han pasado a ti.
No podemos crear esta fantasía de que yo no quiero que les pase nada. Van a pasar cosas, pero lo importante es darles herramientas de qué hacer cuando pasan cosas y que eso que pase realmente acabe pasando. Es decir, que la persona pueda pasar página, que la persona pueda volver a estar en un estado de normalidad. Este es el punto. No querer evitar que sufra un otro, querer evitar que le pasen cosas a un otro, creer que yo me tengo que preocupar, que si me preocupo dejarán de pasar cosas a los demás. Esto es un desorden. Esto no es posible, no es viable. Es como pedir que cada día el sol esté las 24 horas. Pues no. Son pedidos que el universo no te los puede conceder porque son irreales. Entonces, ahora voy a hablar, como he hablado un poco ya de la ansiedad y de la angustia y del sufrimiento y del miedo, vamos a hablar de la culpa, un sentimiento que también crea mucha adicción y que también está dentro de este estado. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro, no? El cerebro intenta mantenernos en este estado emocional que reconoce como normal. La persona que siente culpa duda de todo, ¿no? Duda, ay, lo he hecho bien, ay, se enfadará, ay, no sé, y si le ha molestado, y no sé, pero igual no lo he hecho bien. Y esa angustia de dudar, la angustia, este miedo, le hace sentir que es la responsable de todo, la culpa es suya de todo, siempre tengo la culpa yo. No es que te la den, es que tú te la das tú solita, la culpa. Entonces, es cuando yo creo que soy responsable de lo que hace un otro. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo no puedo comer por ti, yo no puedo respirar por ti, yo no puedo gestionar las emociones por ti, yo no puedo pensar por ti, yo no puedo trabajar por ti, yo no puedo aprender un idioma por ti. ¿Cómo podemos pensar que puedo evitar que tú sufras? Es una fantasía. Entonces, como el cerebro lleva tantos años viviendo desde ahí, cree que esto es lo normal y no es lo normal, ¿vale? Entonces, todo esto viene de nuestra infancia, ¿no? De este chantaje emocional, ¿no? que han generado esta culpa y esta responsabilidad de que, claro, si te han dicho que tú eres el responsable de mi paz interior, de mi felicidad y de que yo me ponga histérica y de que yo esté enfadada porque o tú no te recoges la habitación y entonces siempre te he pasado la culpa de todas mis emociones a ti, pues tú sentirás culpa y te creerás que eres el responsable de en realidad. Es decir, para ti esto es un mandato. Pero claro, ya como adultos, ¿no? Y con todos estos directos y con toda la información que hay ahora, uno puede empezar a decir, bueno, pues igual no soy tan responsable como siempre me ha dicho mi madre, pero claro, ¿cómo me saco esto de encima? Bueno, pues aprendiendo, ¿no? Entonces, la persona que siempre siente estos estados, que siempre se siente culpable, que siempre se siente angustiada, ¿no? Ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa? ¿Y si? Es decir, la persona que está angustiada, siempre en su mente hay este discurso mental. ¿Y si pasará esto? ¿Y si pasará lo otro? Ay, ¿y si le falta lo otro? ¿Y si le faltara? ¿Y si después se... ¿Y si? Y los ISIS son interminables. Y es un bucle de ISIS. ¿Y si pasara? ¿Y si hiciera? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si no lo hubiera dicho? ¿Y si lo hubiera dicho? ¿Y si en lugar de decir esto hubiera dicho lo otro? Y esto es una duda y una inseguridad tan grande que solo puede generar angustia. Y es durísimo vivir así. Y hay que aprender a gestionar emociones, hay que aprender a dirigir esta mente, hay que aprender a salir de este estado. ¿Y qué pasa? Como somos adictos al sufrimiento, cuando yo empiezo a aprender
a identificar todo esto, a estar atenta, porque realmente quiero vivir de otra manera, porque hay otra manera de vivir, ¿qué pasará? Que mi cerebro me dirá, ¿dónde vas? No, nosotros no hemos vivido nunca así como estás aprendiendo ahora. No, nosotros tenemos que sufrir, que tú me estás cambiando. No, tú tienes que volver al estado anterior, a ese que hemos hecho toda la vida, que es sufrir. Por eso es tan difícil salir de estas adicciones emocionales, porque están automatizadas como algo normal y porque el cerebro, cuando empieza a identificar y empieza a tener menos neurotransmisores de adrenalina y el cortisol empieza a bajar y empiezo a tener un estado, me siento mal porque no lo reconozco, me siento mal y dudo de ese estado y dudo de lo que pensarán los demás de verme en ese estado. Y esa duda es la que me empieza a hacer sentir otra vez culpable. Ay, ¿voy bien o no voy bien? ¿Me estoy volviendo rara? Igual soy egoísta. Porque esa persona ha estado educada para sufrir. No sé si tenéis dudas a esto. Entonces, nuestro cerebro de reptil, el que está siempre en supervivencia y que todo lo percibe como una amenaza, quiere que estés en supervivencia. Y para estar en supervivencia tiene que haber un peligro. ¿Y cuáles son los peligros? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si se enfada? ¿Y si no lo he hecho bien? ¿Y si? Eso ya son amenazas, son peligros. Así el cerebro puede continuar en un estado de supervivencia automático y generando sufrimiento. El cortisol por las nubes, problemas digestivos, problemas del sistema nervioso, no se duerme bien, problemas de bruxismo, angustia, ansiedad, me ahogo, no puedo respirar, me falta el aire. ¿Qué es lo que te falta? Es que no puedes vivir así. Es que no se puede vivir así. Es que no se debe vivir así. Pero, si no aprendo a desarrollar y a estimular las otras áreas del cerebro, que es la que gestiona las emociones, el sistema límbico, y la que toma las decisiones, no puedo elegir cómo sentirme. Cuando una persona ya ha empezado a desarrollar su neocórtex, sus áreas frontales, es capaz de elegir, de decidir, bueno, esto me ha dolido, pero bueno, voy a elegir cómo lo vivo, ¿no? Entonces esto ya es una reflexión que solo la pueden hacer las áreas frontales. El cerebro de reptil siempre está en supervivencia, no elige, él está en la rueda del hámster. Entonces hay que aprender a parar y a observarse, no a poner la excusa de es que yo soy así. Y yo lo respeto, el que quiera continuar siendo así, pero esta no es una manera de vivir. Esto es morir en vida, esto es morir poco a poco, esto es generar enfermedad, esto es distorsionar al organismo, porque el organismo no está preparado para vivir así. El organismo está preparado para ser feliz, para estar tranquilo, para disfrutar. Pero claro, si al disfrutar le digo dolor, si al disfrutar le digo sufrimiento, si esto es lo que identifico. Y todo esto también viene de cuando somos pequeños, ¿no? A veces el amor lo hemos asociado a sufrimiento, ¿no? Mi papá me pegaba con la correa, pero me amaba muchísimo. Mi madre me pegaba con... Entonces, comentaba en la llamada. Entonces, estas asociaciones erróneas que tenemos de nuestra vida y también heredadas, porque si miramos atrás solo sabían sufrir, porque ellos sí que pasaron por situaciones muy duras, miseria, hambre, guerras, así que es muy duro, ¿no? Pero estamos en otra época y hay que aprender a hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, pues nuestro cuerpo es adicto al sufrimiento, a la culpa, y hay una parte que es cómoda para él, ¿no?
Siempre pongo el ejemplo de la rana, ¿no? Que la ponen en una olla con agua templadita y la rana está súper a gustito allí con el agua templadita, ¿no? Y poco a poco le van subiendo la temperatura al agua y la rana continúa adaptándose a esa temperatura hasta que el agua empieza a hervir y la rana ya la han hervido, ¿no? Y no se ha dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque ese estado lo ha ido normalizando y no ha identificado que se estaba quemando. Esto es lo que nos pasa muchas veces con estos estados y con estas adicciones al sufrimiento. Así que es un directo para que toméis conciencia, para que sepáis que hay solución, pero que no es una solución inmediata, es una solución que requiere tiempo, dedicación y compromiso. No es la pastillita de me tomo una pastillita y ya no siento sufrimiento y soy feliz. No, esto no existe en ninguna terapia, con ningún terapeuta, y no os dejéis engañar. Esto no existe. Así que todos los hábitos y todos los malos hábitos funcionan así. Es decir, acabamos normalizando y vamos entrando poco a poco en ese mal hábito y en esos estados. Y ya os digo que una persona no llega aquí de hoy para mañana, va entrando poco a poco. Entonces, cuando tiene un nivel de sufrimiento tan grande, es insoportable. Eso es insoportable, vivir así, insoportable. Y muchas veces las personas piensan en salir de esto de una manera drástica. Así que hay que poner solución antes de llegar a los extremos. Las cosas tienen solución y la solución hay que irla a buscar. A veces no viene a casa. Y bueno, esto es lo que os quería compartir hoy, estas adicciones al sufrimiento. Espero que os haya servido y me encantaría, de todas las personas que están por aquí, si tienen alguna duda, si alguien de los que está aquí se ha identificado, ¿no? Si con él o sus padres o identifica esto del sufrimiento. Y si no hay dudas, pues nos vemos en el próximo directo. Si creéis que esto es interesante para personas que tengan ansiedad, angustia, que se queden atrapadas en la culpa, ¿no? Y que vivan desde un estado de sufrimiento, por favor, compartir este directo. Y os recomiendo el curso Aprende a Sentir, sino el de Transforma tus miedos. Y ahí vais a encontrar herramientas. Así que gracias, Inma, gracias a todos los que estáis aquí, a los que lo veréis después en diferido, porque sé que muchas personas los ven después en diferido por las reproducciones que tiene, y muchísimas gracias a todos. Así que nos vemos pronto. Que tengáis un feliz día. Gracias.